Mamá, si no te gusta, puedes irte. La voz de mi hijo retumbó en las paredes de mi propia casa. Me gritaba. Mi Sebastián, mi único hijo, me estaba gritando como nunca en su vida lo había hecho. Me llamo Patricia de la Cruz. Tengo 56 años. Fui maestra de primaria durante 30 años. Enviudé hace 8 años, cuando mi esposo falleció de un infarto fulminante. Tengo un único hijo, Sebastián, que hoy me mira como si yo fuera su peor enemigo. Y lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre. Yo estaba parada frente a la puerta de mi habitación, mirando algo que todavía no podía procesar. Doña Estela, la madre de mi nuera, dormida en mi cama, acostada entre mis sábanas, rodeada de sus cosas, sus cremas en mi tocador, su ropa en mi armario, sus pantuflas junto a mi mesa de noche, como si ese fuera su lugar, como si yo fuera la intrusa. Sebastián, intenté hablar, pero mi voz salió quebrada. Acababa de regresar de un viaje de trabajo, una semana fuera, y volvía a esto. No, mamá, ya basta. Sus ojos estaban inyectados de rabia. Nunca, en 56 años de vida, había visto a mi hijo mirarme así. Doña Estela está pasando por un momento muy difícil. Necesita paz, necesita un espacio cómodo. Y tú llegas haciendo drama por una simple habitación. ¿Una simple habitación? Las palabras apenas salían de mi boca. Sebastián, es mi cuarto, es mi cama, esta es mi casa. ¡Es nuestra casa!, gritó más fuerte. Vivimos aquí, Daniela y yo pagamos servicios, también tenemos derechos. Cada palabra era una puñalada. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Ella necesita confort, continuó, bajando apenas el tono, pero manteniendo esa dureza que me resultaba completamente ajena. Es la abuela de tu nieta. Daniela está destrozada viendo sufrir a su madre, y lo único que tú puedes hacer es pensar en ti misma. Pero es que yo traté de explicar. Si te parece tan terrible ayudar, me interrumpió. Si no puedes tener un poco de empatía, si tu comodidad es más importante que el bienestar de esta familia. Hizo una pausa. Me miró con un desprecio que jamás imaginé ver en los ojos de mi propio hijo. Entonces vete. Nadie te está obligando a quedarte. Si te parece tan horrible, puedes irte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Puedes irte. Esas 2 palabras cayeron sobre mí como una sentencia de muerte. Me borraron. Me convirtieron en nada. En una extraña en mi propia casa. Ahí estaba yo, 56 años, una vida entera dedicada a ese hombre que tenía enfrente. Y él me estaba echando de mi hogar. Por su suegra. Por la madre de su esposa. Por una mujer que apenas conocía desde hacía 6 años. Daniela apareció en el pasillo detrás de Sebastián. Tenía a mi nieta Sofía en brazos. La niña dormía, ajena a todo. Daniela no dijo una palabra. Solo me miró con esa expresión que decía, no hagas un escándalo. Tienes que entender. Abrí la boca. Quise decir tantas cosas. Quise recordarle a Sebastián quién lo cuidó cuando tuvo neumonía a los 5 años. Quién se desveló durante semanas. ¿Quién vendió sus aretes de oro para pagar su universidad? ¿Quién sostuvo su mano en el funeral de su padre cuando él temblaba de dolor? Pero no dije nada. Hice silencio, porque hay silencios que pesan más que 1000 palabras, y el mío pesaba 30 años de amor incondicional que acababan de ser arrojados a la basura. Me agaché. Recogí mi maleta del suelo. Todavía tenía puesta la ropa del viaje. Todavía olía a autobús y a cansancio. Había manejado 6 horas para volver a casa, para volver a esto. Le di una última mirada a mi hijo, a ese hombre que ya no reconocía, a ese extraño con la cara de mi Sebastián, pero con el corazón de alguien que no conocía, y me fui. Bajé las escaleras despacio, una por una. Cada escalón era un recuerdo. Aquí lo cargué cuando aprendía a caminar. Aquí cayó y se raspó la rodilla. Aquí nos sentábamos juntos a comer paletas en las tardes calurosas. Podía escuchar a Sebastián respirar fuerte arriba. Podía sentir su mirada, pero no volteé. Si lo miraba una vez más, si veía esa frialdad en sus ojos, me derrumbaría ahí mismo. Salí por la puerta principal, la misma puerta que había cruzado miles de veces con bolsas del mercado, la misma que crucé con Sebastián recién nacido, envuelto en una manta azul, mi corazón rebosante de amor y esperanza. Caminé sin rumbo por las calles del pueblo. Mis piernas se movían solas.
La gente me saludaba. Doña Lucía desde su ventana, don Pedro desde su puesto de periódicos. Les respondí automáticamente, con una sonrisa falsa pintada en la cara. Llegué a la plaza principal. Me senté en una banca, la misma donde me sentaba con mi esposo los domingos después de misa. La misma donde vigilaba a Sebastián mientras jugaba de niño, cuando todavía me llamaba mami, con esa voz dulce que ahora solo era un recuerdo. Saqué mi teléfono del bolso. Los dedos me temblaban. Marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Don Roberto Salazar, abogado, amigo de confianza de mi difunto esposo. ¿Patricia? Su voz sonaba sorprendida al reconocerme. Don Roberto. Mi voz estaba extrañamente calmada. Era la calma que viene después de la devastación total. La calma del ojo del huracán. Necesito una notificación legal, urgente. Tengo inquilinos en mi propiedad que deben desocuparla, en 24 horas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Patricia. Su voz se volvió cautelosa. ¿Estamos hablando de tu hijo y su familia? Sí. ¿Estás completamente segura de lo que estás haciendo? Vi otra vez los ojos de Sebastián, llenos de rabia, llenos de desprecio. Escuché otra vez ese grito. Puedes irte. Estoy completamente segura. Paso en una hora con los documentos. ¿Dónde estás? En el Hotel Colonial, habitación 203. Colgué. Me quedé sentada en esa banca, viendo cómo la tarde caía sobre el pueblo. Las campanas de la iglesia dieron las 6. La plaza se fue llenando de gente que salía del trabajo. Parejas caminando de la mano, madres con sus hijos, familias completas, y yo ahí, sola, con una maleta y un corazón roto. Porque lo que Sebastián no sabía, lo que ninguno de ellos imaginaba, era que ese silencio mío no era debilidad, no era sumisión, no era aceptación. Era el silencio antes de la tormenta, y en las siguientes 24 horas mi hijo iba a descubrir algo que al parecer había olvidado, que yo no era solo su madre, era la dueña de esa casa, la única dueña, y que hay límites que no se cruzan, ni siquiera con la persona que te dio la vida. Pero lo que pasó cuando recibieron esa notificación fue algo que ninguno de nosotros vio venir. El Hotel Colonial era un lugar modesto, pequeño, limpio, nada comparado con mi casa, pero en ese momento era todo lo que tenía. La habitación 203 olía a lavanda y a soledad. Me senté en la cama. Dejé la maleta en el suelo sin abrir, y por primera vez desde que salí de mi casa, las lágrimas comenzaron a caer. No lloraba por mí, lloraba por lo que habíamos sido, por lo que habíamos perdido. Porque hubo un tiempo, no muy lejano, en que Sebastián y yo éramos inseparables. Nació un 14 de marzo, después de 18 horas de labor. Mi esposo, Fernando, no se separó de mi lado ni un segundo. Cuando finalmente escuchamos ese primer llanto, los dos nos miramos y supimos que nuestra vida acababa de cambiar para siempre. Sebastián fue un bebé tranquilo, dormía bien, comía bien, sonreía con facilidad, pero sobre todo, era cariñoso. Desde muy pequeño buscaba mis brazos, se acurrucaba contra mi pecho, me acariciaba la cara con sus manitas gorditas. «Es un niño de mamá», decía Fernando riendo. Y era verdad. Sebastián y yo teníamos un vínculo que parecía inquebrantable. Recuerdo las tardes después de la escuela. Yo llegaba cansada de dar clases todo el día, pero Sebastián me esperaba en la ventana. Apenas veía mi carro, salía corriendo. «¡Mami! ¡Mami llegó!» Y se lanzaba a mis brazos como si hubiera pasado años sin verme, cuando apenas habían sido 8 horas. Fernando trabajaba en una empresa de construcción. No ganábamos mucho, pero alcanzaba. Vivíamos en un departamento pequeño en la ciudad, 2 habitaciones, un baño, una cocina donde apenas cabíamos los 3, pero éramos felices. «Algún día», me decía Fernando abrazándome por la espalda mientras yo cocinaba, «vamos a tener nuestra propia casa, con jardín, con espacio para que Sebastián corra, con un cuarto grande para nosotros. Algún día», yo repetía sonriendo. Ese algún día llegó cuando Sebastián tenía 8 años. Fernando había ahorrado cada centavo durante años. Yo también. Guardábamos en una lata de galletas escondida en el armario. Monedas, billetes arrugados, todo lo que podíamos apartar después de pagar la renta y la comida. Compramos un terreno en las afueras del pueblo. No era grande,
pero era nuestro. Fernando diseñó la casa él mismo, un dibujo simple en una servilleta que luego se convirtió en planos. 2 pisos, 3 habitaciones, un jardín al frente. La construimos poco a poco. Los fines de semana, Fernando y yo íbamos al terreno. Él ponía ladrillos, yo mezclaba cemento. Sebastián jugaba entre las paredes a medio terminar, imaginando cómo sería vivir ahí. «Aquí va a ser mi cuarto, ¿verdad, papi?», preguntaba señalando una esquina. «Aquí mismito, campeón». Tardamos 3 años en terminarla. 3 años de trabajo duro, de manos ampolladas, de espaldas adoloridas. Pero el día que pusimos el último azulejo en el baño, los 3 nos abrazamos en medio de la sala vacía y lloramos de felicidad. «Es nuestra», dijo Fernando, «completamente nuestra. Nadie nos la puede quitar». Nos mudamos una tarde de julio. Sebastián tenía 11 años. Recuerdo que corrió por toda la casa gritando de emoción. Subía y bajaba las escaleras. Abría y cerraba las puertas. Se asomaba por cada ventana. «Es enorme, mami. Es la casa más bonita del mundo». Esa noche cenamos sentados en el piso de la sala porque todavía no teníamos muebles. Tacos que compré en el puesto de doña Marta. Los 3 en círculo, compartiendo, riendo. «Brindemos», dijo Fernando levantando su refresco. «Por esta casa, por esta familia, por estar juntos». Chocamos nuestros vasos, y en ese momento, mirando a mi esposo y a mi hijo, pensé que no podía haber nada más perfecto que eso. Los años pasaron. Sebastián creció. Se volvió un adolescente, luego un joven, siempre responsable, siempre estudioso, siempre cariñoso conmigo. Cuando tenía 17 años, Fernando empezó a sentirse mal, dolores en el pecho, cansancio. «Es el trabajo», decía. «Ya estoy viejo». Tenía 52 años. Un domingo por la mañana, mientras desayunábamos, Fernando se llevó la mano al pecho. Su cara se puso gris. Se derrumbó de la silla antes de que pudiéramos reaccionar. «¡Papá!», gritó Sebastián. Llamamos a la ambulancia. Llegó en 15 minutos, pero no fue suficiente. Fernando murió en el camino al hospital. Un infarto masivo, fulminante, sin avisar. El mundo se me vino abajo. Sebastián, que tenía 17 años, se convirtió en mi sostén. Él me abrazaba cuando yo lloraba en las noches. Él se encargaba de los trámites del funeral. Él me decía: «Tranquila, mami, yo estoy aquí, no estás sola». Durante meses no pude funcionar. Me levantaba, iba a trabajar como autómata, regresaba y me encerraba en mi cuarto. Sebastián cocinaba, limpiaba, me llevaba té. Se sentaba conmigo en silencio cuando las palabras no alcanzaban. «Nunca te voy a dejar, mami», me dijo una noche. Yo estaba en la cama, mirando al techo. Él se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Pase lo que pase, siempre voy a estar aquí para ti, te lo prometo». Esa promesa me sostuvo durante el año más oscuro de mi vida. Poco a poco fui sanando. Sebastián entró a la universidad. Estudió administración. Conseguía trabajos de medio tiempo para ayudar con los gastos. Nunca se quejó. Nunca me hizo sentir como una carga. «Esta casa es tuya, mami», me decía cuando yo intentaba darle dinero. «Tú y papá la construyeron para mí. Es lo menos que puedo hacer». Se graduó con honores. Consiguió un buen trabajo en ventas. Y entonces conoció a Daniela. Al principio me cayó bien. Era educada, bonita. Parecía hacer feliz a Sebastián. Se casaron después de 2 años de noviazgo. Una boda pequeña pero hermosa. Yo lloré de emoción viendo a mi hijo frente al altar. «Cuídalo», le dije a Daniela en privado. «Es un buen hombre, el mejor». «Lo sé», me respondió sonriendo. «Soy muy afortunada». Tuvieron a Sofía al año siguiente. Mi nieta, mi alegría. Cuando la vi por primera vez, con sus ojitos cerrados y sus puñitos apretados, sentí que Fernando estaba ahí conmigo, que de alguna forma todo tenía sentido. Vivían en un departamento en la ciudad, pequeño, caro. Daniela se quejaba seguido del espacio, del ruido, de la falta de áreas verdes para la niña. «¿Por qué no se vienen a vivir conmigo?», les dije una tarde durante una comida familiar. «Hay espacio de sobra. Sofía puede tener el jardín. Ustedes pueden ahorrar». Sebastián me miró con esos ojos llenos de gratitud que yo conocía tan bien. «¿Estás segura, mami?» «Completamente. Esta casa es muy grande para mí sola. Extraño tener vida aquí».
Se mudaron 3 meses después. Al principio, todo era perfecto. Yo ayudaba con Sofía, cocinaba, limpiaba, me sentía útil, me sentía necesaria, pero entonces apareció ella, doña Estela, y todo comenzó a cambiar. Al principio eran visitas cortas, un fin de semana, después una semana, luego 2. Cada vez se quedaba más tiempo, y cada vez sentía que me iba convirtiendo en invisible en mi propia casa. Daniela empezó a hablarme diferente, con menos respeto, con menos consideración. Sebastián dejó de preguntarme cómo estaba mi día. Sofía pasaba más tiempo con su abuela Estela que conmigo, pero yo callaba, porque pensaba que era temporal, porque pensaba que las cosas volverían a ser como antes. Qué equivocada estaba. Y ahora, sentada en esa habitación de hotel, con las lágrimas cayendo sobre mis manos, entendía algo terrible. Había perdido a mi hijo mucho antes de ese grito. Lo había perdido poco a poco, en silencio, sin darme cuenta. Llamaron a la puerta. Era don Roberto, con un sobre manila en la mano y una expresión seria en el rostro. «Patricia», dijo entrando, «¿estás absolutamente segura de esto?» Lo miré, sequé mis lágrimas. Más segura que nunca en mi vida. «Muy bien. Entonces firmemos esto, y mañana a primera hora se los entrego personalmente». Firmé cada página sin temblar, y con cada firma sentía que algo dentro de mí se endurecía, se fortalecía, porque mi hijo había olvidado algo muy importante, algo que yo le había enseñado cuando era pequeño. Las acciones tienen consecuencias, y él estaba a punto de aprender esa lección de la forma más dura. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama del hotel, mirando el techo, repasando cada momento de los últimos años, buscando señales, buscando el momento exacto en que perdí a mi hijo. A las 6 de la mañana me levanté, me duché, me vestí con la ropa que llevaba en la maleta, un pantalón negro, una blusa blanca, nada especial, pero me arreglé el cabello, me puse un poco de labial. Quería verme digna, quería verme fuerte, porque no iba a darles el placer de verme destruida. Don Roberto llegó al hotel a las 8 en punto. Traía los documentos ya listos, una notificación legal, formal, fría, tan fría como el grito de mi hijo. «¿Quieres que vaya yo solo?», me preguntó. «No tienes que estar presente». «No», respondí con firmeza. «Voy contigo. Quiero que me vean la cara cuando les entregues esto». Subimos a su carro. El trayecto a mi casa fue silencioso. Don Roberto no hizo preguntas, solo conducía, mirando el camino, dándome espacio para respirar. Cuando llegamos, el sol ya estaba alto. Era una mañana hermosa. El jardín que Fernando y yo plantamos estaba lleno de flores. Los árboles que sembramos cuando Sebastián era niño daban sombra fresca. Todo se veía perfecto desde afuera. Nadie imaginaría la guerra que se libraba dentro. Don Roberto tocó la puerta. 3 golpes firmes. Daniela abrió. Traía a Sofía en brazos. Cuando me vio, su cara cambió. Sorpresa. Luego, incomodidad. «Patricia, no esperábamos». «Buenos días, señora», interrumpió don Roberto con voz profesional. «Soy el abogado Roberto Salazar. Vengo a entregar una notificación legal». Sebastián apareció detrás de Daniela. Todavía traía puesta la pijama, su cabello desordenado. Cuando me vio, sus ojos se endurecieron. «¿Qué es esto, mamá?». No respondí. Solo me quedé ahí, parada detrás de don Roberto, con la espalda recta y la cabeza en alto. Don Roberto extendió el sobre. «Es una notificación de desalojo. Tienen 24 horas para desocupar esta propiedad». El silencio que siguió fue absoluto. Daniela palideció. Sebastián tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Comenzó a leer. Vi cómo su cara pasaba de la confusión a la incredulidad y luego a la furia. «¿Esto es en serio?». Su voz temblaba. «¿Me estás corriendo de la casa?». «No», respondí con calma. Una calma que me sorprendió a mí misma. «Te estoy recordando de quién es esta casa». «Pero mamá, no me digas mamá». Las palabras salieron frías, cortantes. «Ayer me gritaste, me echaste, me dijiste que me fuera, así que me fui. Y ahora ustedes también tienen que irse». «Eso fue diferente. Yo no quise decir». «¿No quisiste decir qué, Sebastián? ¿No quisiste decir que me fuera? ¿No quisiste decir que si no me gustaba podía largarme? Porque eso fue exactamente lo que dijiste».
Daniela empezó a llorar. Sofía, confundida por el ambiente, también comenzó a llorar. «Patricia, por favor», suplicó Daniela. «Tiene que haber otra forma. No podemos irnos en 24 horas. ¿A dónde vamos a ir con la niña?» «Deberían haber pensado en eso ayer, cuando le dieron mi habitación a tu madre, cuando me trataron como si yo fuera una extraña en mi propia casa». Doña Estela bajó las escaleras en ese momento. Traía puesto uno de mis batas. Estaba en mi casa, usando mi ropa, durmiendo en mi cama, y tenía el descaro de bajar como si fuera la dueña. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz molesta. La miré directamente a los ojos. Por primera vez en todos esos meses de visitas, le sostuve la mirada sin bajar la vista. «Lo que está pasando, señora, es que usted y mi hijo y su familia tienen 24 horas para salir de mi propiedad». «¿Qué?». Su cara se torció en una mueca de desprecio. «¿Cómo te atreves? Sebastián, haz algo». «La notificación es legal y vinculante», intervino don Roberto. «Si en 24 horas no han desalojado voluntariamente, procederemos con una orden judicial. Y créanme, no querrán llegar a ese punto». Sebastián me miraba como si no me reconociera, como si yo fuera un monstruo. «No puedo creer que estés haciendo esto, mamá. Somos tu familia». «Exactamente, Sebastián. Somos familia. O éramos. Hasta que me trataste como si fuera menos importante que una extraña. Hasta que me gritaste en mi propia casa. Hasta que elegiste a su madre por encima de la tuya. Ella necesitaba ayuda. Y yo era tu madre». Por primera vez, mi voz se quebró. «Yo era tu madre y me echaste como si fuera basura». Las lágrimas empezaron a caer, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de rabia, de dolor, de 30 años de amor pisoteado. «Me cambiaste por ella». Continué señalando a doña Estela. «Le diste mi cuarto, mi espacio, mi lugar, y cuando protesté, me dijiste que me fuera. Pues bien, me fui. Y ahora ustedes también se van». Don Roberto me puso una mano en el hombro. «Patricia, vámonos. Ya está dicho todo». Tenía razón. No había nada más que decir. Me di la vuelta para irme. Pero antes de cruzar el umbral, volteé una última vez. 24 horas, dije. Ni un minuto más. Salimos. Subimos al carro. Don Roberto arrancó, y mientras nos alejábamos, pude ver por el espejo lateral cómo Sebastián se quedaba parado en la puerta, con el sobre en la mano, viendo cómo su madre se alejaba. Tal vez esperaba que regresara, que cediera, que rogara. No me conocía en absoluto, porque yo no iba a rogar, no iba a ceder. Por primera vez en mi vida iba a poner límites, aunque me destrozara por dentro. Don Roberto me dejó en el hotel. «¿Estarás bien?», preguntó. «Sí», mentí. Subí a mi habitación, me senté en la cama, y entonces, finalmente, me permití derrumbarme. Lloré como no había llorado desde que murió Fernando. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca volvería a ser. Pero en medio de ese llanto, algo extraño comenzó a suceder. Mi teléfono empezó a sonar. Era Marta, mi vecina de toda la vida. «Patricia, mi amor, ¿qué pasó? Vi salir al abogado de tu casa. Todo el pueblo está hablando». Claro, el pueblo pequeño, donde todos saben todo. «Marta», dije con voz ronca, «no quiero hablar de eso ahora. Está bien, mi vida, pero quiero que sepas algo. Si necesitas dónde quedarte, mi casa está abierta. Y si tu hijo te hizo algo malo, la mitad del pueblo está de tu lado». Colgué y el teléfono volvió a sonar. Era Carmen, de la panadería, luego Rosa, mi ex colega de la escuela, luego Javier, el dueño de la farmacia, uno tras otro, todos preguntando, todos ofreciendo ayuda, todos diciéndome que no estaba sola. Y fue entonces cuando entendí algo. Sebastián pensaba que yo no tenía a nadie, que dependía de él, que sin él estaría perdida, pero estaba equivocado. Yo había vivido en ese pueblo durante 30 años, había enseñado a sus hijos, había asistido a sus bodas y sus funerales, había estado presente en sus vidas, y ahora ellos estaban presentes en la mía. Lo que Sebastián no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, era que su madre no estaba sola, y que las 24 horas que le había dado iban a ser las más largas de su vida, porque lo que él no imaginaba es que todo el pueblo había visto cómo trataba a su madre.
Y en un pueblo pequeño, esas cosas no se perdonan fácilmente. Me gustaría saber algo. ¿Desde dónde me están escuchando? ¿Han pasado por algo similar? Porque créanme, lo que viene es algo que ninguno de nosotros esperábamos. Las siguientes horas fueron las más extrañas de mi vida. Me quedé en esa habitación de hotel, mirando el teléfono. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. El pueblo entero se había enterado. Y todos, absolutamente todos, querían saber qué había pasado. Pero había algo más, algo que no esperaba. Todos estaban de mi lado. «Ese muchacho no tiene vergüenza», me dijo doña Lucía por teléfono. «Echar a su propia madre, después de todo lo que hiciste por él. Mi esposo y yo vimos cuando construían esa casa. Vimos cómo te rompías la espalda mezclando cemento. Vimos cómo tu esposo, que en paz descanse, ponía ladrillo tras ladrillo. Esa casa es tuya. Y punto. Gracias, Lucía. Fue todo lo que pude decir. Pero las llamadas no paraban. Don Pedro, del puesto de periódicos, me llamó para decirme que si necesitaba un testigo de cualquier cosa, él estaba ahí. Yo vi cómo criaste a ese niño, Patricia, con tanto amor, con tanto sacrificio. Lo que te hizo es imperdonable. Rosa, mi ex colega, llegó al hotel con una maleta llena de ropa. Toma, sé que solo trajiste lo que llevabas al viaje. Aquí hay de todo. Y no me digas que no. Somos amigas desde hace 20 años. Carmen, de la panadería, me mandó una caja llena de pan dulce y un termo con café, para que no te quedes sin comer, mi vida. Y si necesitas dinero, solo dime. Yo no sabía qué decir. No sabía cómo procesar tanta bondad, tanta solidaridad. Toda mi vida me había enfocado en ser una buena madre, una buena esposa, una buena maestra, pero nunca me había detenido a ver todo lo que había construido más allá de mi familia, todas las relaciones, todas las conexiones, toda la gente que me apreciaba. Y ahora, cuando más lo necesitaba, ahí estaban. Eran las 3 de la tarde cuando mi teléfono sonó con un número que reconocí de inmediato. Sebastián. Mi corazón dio un vuelco. Dudé. No sabía si contestar, pero algo dentro de mí necesitaba escuchar su voz. Necesitaba saber qué iba a decir. Contesté, «Mamá». Su voz sonaba diferente, más suave, casi suplicante. «Mamá, necesitamos hablar». «Hola, Sebastián. Por favor, mamá. Esto es una locura. No puedes echarnos así. Somos tu familia. Ayer tú me echaste a mí. Yo no quise decir eso. Estaba enojado, frustrado. Daniela estaba muy alterada por su mamá y yo solo. Perdí la cabeza, pero no era en serio. Me quedé en silencio. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. «Mamá, por favor, habla conmigo». «¿No era en serio?», repetí lentamente. «Me gritaste, me humillaste, me echaste de mi propia casa. ¿Y no era en serio? Mamá, yo... ¿Sabes lo que se siente, Sebastián? ¿Sabes lo que se siente que tu propio hijo, el hijo que cargaste en brazos, el hijo al que le enseñaste a caminar, el hijo por el que vendiste tus cosas para que pudiera estudiar, te mire con desprecio y te diga que te vayas? Lo siento, de verdad lo siento. ¿Lo sientes? ¿O sientes que ahora tienes que buscar dónde vivir en menos de 24 horas? Escuché cómo respiraba del otro lado. Respiraciones profundas. Estaba llorando. «Mamá, no tenemos a dónde ir. El departamento que teníamos ya lo rentaron. No podemos pagar un hotel con la niña. Daniela está desesperada. Su mamá está enferma del corazón y el estrés la está matando». Ahí estaba, la excusa. Siempre había una excusa cuando se trataba de doña Estela. ¿Y qué hay de mi corazón, Sebastián? ¿Qué hay de mi salud? ¿Qué hay de mi estrés? ¿O eso no importa porque soy tu madre y se supone que debo aguantar todo? No es eso, mamá. Tú sabes que yo te amo. No lo sé, Sebastián. Ayer no lo parecía. Ayer parecía que amabas más a tu suegra que a tu propia madre. Ella está pasando por una depresión muy fuerte. Su esposo la dejó hace 2 meses. Está destrozada. Daniela es su única hija y solo nos tiene a nosotros. Por primera vez, algo dentro de mí titubeó. Depresión, abandono, dolor. Conocía ese dolor. Lo había vivido cuando Fernando murió. Sabía lo que era sentir que el mundo se desmorona. Pero entonces recordé algo. Sebastián, cuando tu padre murió, ¿recuerdas quién estuvo ahí para mí? Silencio. Fuiste tú. Me sostuviste,
Me cuidaste, me dijiste que nunca me ibas a dejar. Y yo te creí, confié en ti. Y ahora, cuando alguien más te necesita, me desechas como si yo no importara. No es lo mismo, mamá. Tienes razón, no es lo mismo. Porque yo nunca te pedí que echaras a nadie de su propia casa. Nunca te pedí que le dieras mi lugar a otra persona. Nunca te grité diciéndote que si no te gustaba, te fueras. Escuché sollozos del otro lado. Mamá, por favor, dame una oportunidad. Déjame arreglar esto. Podemos hablar. Podemos encontrar una solución. Tuviste tu oportunidad, Sebastián, y la desperdiciaste cuando me gritaste frente a esa mujer, cuando defendiste a tu suegra antes que a tu madre. Mamá, 24 horas. Es todo lo que tienen. Colgué. Mis manos temblaban. Mi corazón latía descontrolado. Las lágrimas caían otra vez, porque una parte de mí quería ceder. Quería decir, está bien, regresen, olvidemos todo esto. Quería volver a ser la mamá que perdona todo, que aguanta todo, que sacrifica todo, pero otra parte de mí, una parte que había estado dormida durante demasiado tiempo, me decía, no, ya basta, tienes que poner límites. Y esa segunda voz era más fuerte. Me levanté de la cama, me lavé la cara, respiré profundo, y entonces mi teléfono sonó otra vez. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Señora Patricia de la Cruz? Era una voz de mujer. Joven, profesional. Sí, soy yo. Llamo del periódico local. Nos llegó información de que usted está en un conflicto legal con su hijo. Nos gustaría hacerle una entrevista. Se me heló la sangre. ¿Qué? ¿Cómo supieron eso? Señora, esto es un pueblo pequeño. Las noticias corren rápido, especialmente cuando involucran a personas conocidas como usted. Fue maestra de primaria durante 30 años. Enseñó a la mitad del pueblo. La gente habla. No tengo comentarios, dije rápidamente. Entiendo que es un momento difícil, pero la comunidad tiene derecho a saber. Hay muchas personas mayores en situaciones similares. Su historia podría ayudar a... Colgué. Mi cabeza daba vueltas. ¿El periódico? ¿Una entrevista? Esto se estaba saliendo de control, pero no tuve tiempo de procesarlo porque alguien tocó a la puerta de mi habitación. Abrí con cautela. Era Marta, mi vecina, pero no venía sola. Detrás de ella estaban Rosa, Carmen, don Pedro, doña Lucía y al menos 10 personas más del pueblo. Patricia, dijo Marta tomando mis manos, venimos a hablar contigo. Los dejé pasar. La habitación se llenó de gente. Algunos se sentaron en la cama, otros se recargaron en las paredes. Todos me miraban con una mezcla de preocupación y determinación. Queremos que sepas algo, empezó don Pedro. Lo que tu hijo te hizo no está bien, y no vamos a quedarnos callados. ¿Qué quieren decir? Pregunté confundida. Que si él y su familia necesitan algo del pueblo, no lo van a conseguir, dijo Carmen con firmeza. Mi panadería no les va a vender. La farmacia tampoco. El mercado tampoco. Pero no pueden hacer eso, dije alarmada. Hay una niña, mi nieta. La niña no tiene culpa, intervino Rosa. Pero tu hijo necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, que no puede tratar así a su madre y esperar que todo siga igual. Además, agregó doña Lucía, queremos que sepas que puedes quedarte en mi casa. Tengo un cuarto extra. No necesitas estar en un hotel. Y yo puedo ayudarte con los gastos legales si esto se alarga, dijo don Pedro. Tengo ahorros. Me quedé sin palabras. Miraba a todas esas personas que se habían tomado la molestia de venir, que estaban dispuestas a apoyarme, a pelear por mí. No sé qué decir, susurré. No esperaba esto. Pues deberías, dijo Marta abrazándome. Patricia, tú has estado para todos nosotros durante años. Cuando mi hijo tuvo problemas en la escuela, tú te quedabas después de clases para ayudarlo. Cuando el esposo de Carmen murió, tú fuiste la primera en tocar su puerta con comida. Cuando don Pedro se enfermó, tú organizaste una colecta. Has dado tanto. Es hora de que recibas. Las lágrimas volvieron. Pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de gratitud, de sorpresa, de algo que no había sentido en mucho tiempo, sentirme valorada. Gracias, logré decir. Gracias a todos. Se quedaron un rato más. Conversamos. Tomamos café que Carmen había traído. Por primera vez en días, sonreí. Reí incluso. Cuando finalmente se fueron, me quedé sola en la habitación.
Pero ya no me sentía sola. Me senté en la cama y miré mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Sebastián, 2 mensajes de Daniela, uno de un número que no reconocí. Abrí el mensaje del número desconocido. Señora Patricia, soy Mariana. Fui su alumna hace 15 años. Me enteré de lo que pasó con su hijo. Quiero que sepa que si necesita un lugar donde quedarse, mi esposo y yo tenemos un departamento disponible, sin costo. Es lo menos que puedo hacer por la maestra que me enseñó a leer, la que me dijo que yo podía ser alguien en la vida. Por favor, avíseme si necesita algo. Leí el mensaje 3 veces, y cada vez sentía cómo algo dentro de mí se fortalecía, porque había creído que sin Sebastián, sin mi hijo, estaría perdida. Había creído que él era todo lo que tenía, pero estaba equivocada. Tenía mucho más de lo que imaginaba. Tenía un pueblo entero que me conocía, que me respetaba, que estaba dispuesto a estar de mi lado, y Sebastián estaba a punto de descubrirlo, porque las siguientes horas iban a ser decisivas, y lo que sucedió cuando se cumplió el plazo de 24 horas fue algo que cambió todo, para siempre. Esa noche no hotel fue interminable. Me acosté temprano, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Sebastián, su mirada de súplica por teléfono, sus sollozos, y una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere, quería correr a abrazarlo, quería decirle que todo estaría bien, pero otra parte, la parte que todavía sentía el aguijón de sus palabras, me mantenía firme. A las 2 de la madrugada, mi teléfono vibró. Un mensaje de Daniela. Patricia, por favor, recapacita. Piensa en Sofía. Ella es tu nieta. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Vas a dejarnos en la calle? Mis dedos temblaron sobre el teclado. Estuve a punto de responder, a punto de ceder. Pero entonces llegó otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Señora Patricia, soy Mónica, la vecina de al lado. Necesito decirle algo importante. ¿Podemos hablar mañana temprano? Es sobre su nuera y doña Estela. Hay cosas que usted debería saber. Me senté en la cama. El corazón me latía fuerte. ¿Qué cosas? ¿Qué sabía Mónica? Le respondí de inmediato. Claro. ¿A qué hora? ¿Le parece bien a las 7 de la mañana? Puedo pasar por su hotel. Perfecto. Aquí estaré. No pude dormir después de eso. Me quedé despierta, mirando el techo, preguntándome qué era lo que Mónica tenía que decirme. A las 6:30 ya estaba vestida. A las 7:05 bajé a la recepción del hotel. Mónica llegó puntual. Traía una carpeta bajo el brazo y una expresión seria en el rostro. «Buenos días, señora Patricia», me saludó. «¿Podemos hablar en privado?» Subimos a mi habitación. Mónica se sentó en la única silla disponible. Yo me senté en la cama, frente a ella. Antes de empezar, dijo, «Quiero que sepa que dudé mucho si debía decirle esto. No me gusta meterme en la vida de los demás, pero lo que está pasando no es justo, y usted merece saber la verdad». «¿Qué verdad?», pregunté con el estómago hecho un nudo. Mónica abrió la carpeta. Sacó varias hojas impresas. Eran fotografías, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. «Mi hija Carla es amiga de Daniela en redes sociales», comenzó. «No son amigas cercanas, pero se siguen. Hace como un mes, Carla notó algo extraño. Daniela empezó a publicar cosas sobre lo difícil que es vivir con suegras. Memes, frases, cosas así. Me mostró la primera captura. Era una publicación de Facebook de Daniela. El texto decía, «Las suegras siempre creen que la casa es de ellas, hasta cuando viven de tu caridad». Sentí una puñalada en el pecho. «Hay más», continuó Mónica pasándome otra hoja. «Esta es de hace 3 semanas. Era otra publicación. Cansada de que mi esposo priorice a su mamá sobre su propia familia. Ya es hora de que crezca y entienda quién es su verdadera familia ahora». Mis manos temblaban sosteniendo el papel. «Patricia», dijo Mónica suavemente, «su nuera lleva meses hablando mal de usted en redes sociales. Mi hija me enseñó todo esto porque le pareció horrible. Y cuando me enteré de lo que pasó, supe que tenía que decírselo». «¿Sebastián sabe de esto?», pregunté con voz ronca. «No lo sé, pero hay algo más que debe saber». Me pasó otra hoja. Esta vez era una captura de una conversación privada entre Daniela y alguien llamado Andrea. Leí el texto. «Daniela, ya no aguanto vivir aquí. Patricia está en todo. Se mete en cómo educo a Sofía.
en cómo cocino, en todo. Andrea, ¿y tu esposo qué dice? Daniela, es un caso perdido. No se despega de las faldas de su mamá, pero mi mamá me dio una idea. Si ella se muda aquí por un tiempo, Patricia va a sentirse incómoda. Va a querer irse, y cuando se vaya, esta casa queda para nosotros. Andrea, ¿y si no se va? Daniela, se va a ir. Sebastián va a tener que elegir, y sé que me va a elegir a mí. La fecha de esa conversación era de hace 2 meses, justo cuando doña Estela empezó a hacer visitas más largas. Esto fue planeado, susurré. Todo fue planeado. Eso parece, confirmó Mónica. Daniela y su mamá querían sacarla de la casa, y lo lograron. Me quedé en silencio, procesando. Todo cobraba sentido ahora. Las visitas cada vez más largas de doña Estela, los comentarios pasivos agresivos, la forma en que Daniela dejó de preguntarme mi opinión sobre las cosas, cómo Sebastián poco a poco se fue distanciando de mí. No había sido casualidad, había sido un plan. ¿Por qué? Pregunté en voz alta. ¿Por qué hacer todo esto? Mi hija dice que Daniela siempre ha sido muy celosa, explicó Mónica. Celosa de la relación entre Sebastián y usted. Sentía que usted tenía demasiada influencia sobre él. Y la casa, bueno, la casa vale mucho dinero. Si usted se iba, ellos podían quedarse aquí, vivir sin pagar. Eventualmente, tal vez convencer a Sebastián de que pusiera la casa a su nombre. Una rabia sorda empezó a crecer dentro de mí. No era solo rabia contra Daniela o doña Estela. Era rabia contra mí misma, por haber sido tan ciega, por no haber visto las señales. Hay una última cosa, dijo Mónica sacando otro papel. Esta es de hace 3 días, antes de que usted se fuera de viaje. Era otra conversación. Daniela, Patricia se va una semana. Es la oportunidad perfecta. Andrea, ¿para qué? Daniela, para que mi mamá tome su cuarto. Cuando regrese y vea a mi mamá ahí, se va a enojar. Va a hacer un escándalo. Y Sebastián va a tener que elegir. Y cuando elija mal, Patricia se va a ir sola, sin que tengamos que echarla. Ella solita se va. Andrea, ¿y si Sebastián elige a su mamá? Daniela, no lo va a hacer. Le he estado trabajando la mente durante meses. Él ya está convencido de que su mamá es controladora, de que no nos deja vivir nuestra vida. Va a elegirme a mí. Lo sé. Cerré los ojos, respiré profundo. Sentía que iba a explotar. Lo siento mucho, Patricia, dijo Mónica poniéndose de pie. Sé que esto debe doler. Pero pensé que tenía derecho a saber la verdad. Mi hija hizo estas impresiones para usted, por si las necesita. Me dejó la carpeta, me dio un abrazo, y se fue. Me quedé sola en esa habitación, con esas hojas en las manos, sintiendo cómo mi mundo se reconstruía con una nueva verdad. Mi hijo no había cambiado de repente. Lo habían manipulado, lentamente, sistemáticamente, durante meses. Daniela había sembrado dudas en su mente. Había pintado una imagen de mí como una suegra entrometida. Había esperado el momento perfecto para ejecutar su plan. Y yo había caído directamente en la trampa, porque al irme, al echarlos, les estaba dando exactamente lo que Daniela quería desde el principio, que yo desapareciera de la vida de Sebastián. Miré el reloj. Eran las 8 de la mañana. El plazo se cumplía a las 12 del mediodía. 4 horas. Tomé mi teléfono. Marqué a don Roberto. Don Roberto, necesito que vengas al hotel. Ahora. Hay algo que tienes que ver. Llegó en 20 minutos. Le mostré todo. Cada captura, cada conversación, cada publicación. Su cara se fue poniendo más seria con cada hoja. Esto es manipulación, dijo finalmente. Alienación parental. Daniela ha estado trabajando para destruir tu relación con tu hijo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, esto cambia las cosas. Con esta evidencia podemos demostrar que hubo premeditación, que ellos planearon sacarte de tu casa. Podríamos incluso... No, lo interrumpí. No quiero demandas. No quiero pleitos legales que se alarguen años. Entonces, ¿qué quieres? Me quedé pensando, mirando esas hojas, mirando la verdad escrita en blanco y negro. Quiero que mi hijo sepa la verdad, dije finalmente. Quiero que sepa lo que su esposa hizo, lo que planeó. Y después de eso, él puede decidir qué hacer. ¿Estás segura? Una vez que sepa esto, no hay vuelta atrás. Su matrimonio ya está roto, don Roberto.
Está construido sobre mentiras y manipulación. Él solo necesita verlo. Muy bien. ¿Quieres que esté presente cuando se lo digas? Sí, pero no hoy. Hoy se cumple el plazo. Hoy se van de la casa. Y mañana vamos a tener una conversación que cambiará todo. Don Roberto asintió. Se fue con una copia de toda la evidencia. Por seguridad, dijo. Me quedé sola otra vez. Miré las hojas esparcidas en la cama. Todas esas palabras, todas esas mentiras que Daniela había tejido. Y sentí algo extraño. Ya no era solo dolor, ya no era solo rabia, era claridad, porque ahora entendía que la pelea no era conmigo. Nunca había sido conmigo. Era con la idea de mí, con la imagen que Daniela había construido en la mente de Sebastián. Y eso significaba que mi hijo, mi verdadero hijo, todavía estaba ahí, enterrado bajo meses de manipulación. Pero ahí, todavía podía salvarlo. Pero primero, tenía que dejar que las 24 horas se cumplieran. Tenía que dejar que sintieran el peso de sus acciones. A las 11 de la mañana me vestí con cuidado. Me puse un vestido azul que Fernando me había regalado años atrás. Me peiné. Me maquillé ligeramente. Quería verme digna, fuerte, inquebrantable, porque a las 12 del mediodía iba a volver a mi casa, y lo que encontrara ahí determinaría todo lo que vendría después. Lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que Daniela tenía un último as bajo la manga, algo que ni siquiera yo había anticipado, y lo que estaba a punto de suceder iba a poner a prueba todo lo que yo creía saber sobre mi hijo. A las 11:45 salí del hotel. Don Roberto me estaba esperando en su carro. Había insistido en acompañarme. Por si las cosas se ponen difíciles, dijo. El trayecto a mi casa fue silencioso. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las calles familiares, el parque donde Sebastián jugaba de niño, la iglesia donde Fernando y yo nos casamos, la escuela donde enseñé durante 3 décadas. Todo se veía igual, pero yo ya no era la misma. Cuando llegamos a mi casa, había varios carros estacionados afuera. Reconocí algunos, amigos de Daniela, familiares de doña Estela. Trajeron refuerzos, murmuró don Roberto. Bajamos del carro. Eran exactamente las 12 del mediodía. El plazo había terminado. Toqué la puerta, mi propia puerta, porque ya no tenía llave. La había dejado sobre la mesa cuando me fui. Daniela abrió. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero cuando me vio, su expresión cambió. Ya no era tristeza, era desafío. Llegaste, dijo con voz fría. El plazo se cumplió, respondí con la misma frialdad. Espero que tengan todo listo. Pasa. Se hizo a un lado. Entré a mi casa, y lo que vi me dejó sin aliento. La sala estaba llena de gente, al menos 15 personas, todas mirándome como si yo fuera el monstruo. Entre ellas estaba doña Estela, sentada en mi sillón favorito, con Sofía en sus brazos. La niña dormía, ajena a todo. Sebastián estaba de pie junto a la ventana. No me miraba. Tenía la vista clavada en el suelo. Bueno, dijo don Roberto con voz firme. El plazo legal ha terminado. Espero que estén listos para desocupar la propiedad. Una mujer que no conocía se puso de pie. Era joven, tal vez de 30 años. Traía un maletín. Soy la abogada Fernanda Ruiz, se presentó. Represento a la familia Mendoza. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sebastián había contratado una abogada? ¿Qué significa esto?, preguntó don Roberto. Significa, dijo la abogada con una sonrisa profesional, que mi cliente tiene derechos sobre esta propiedad, y vamos a impugnar la notificación de desalojo. ¿Derechos?, repetí incrédula. ¿Qué derechos? Fue entonces cuando Daniela sacó unos papeles de su bolso. Me los extendió con una expresión triunfante. Estos derechos. Los tomé con manos temblorosas. Eran documentos notariados, contratos. Los leí rápidamente, sin poder creer lo que veían mis ojos. Era un contrato de comodato, fechado hace 3 años, cuando Sebastián y Daniela se mudaron a mi casa. Según el documento, yo les había cedido el uso de la propiedad por tiempo indefinido, con todas las obligaciones de mantenimiento a su cargo, y con una cláusula que decía que yo no podía revocar el contrato sin causa justificada, y con un aviso de 90 días. Esto es falso, dije con voz temblorosa. Yo nunca firmé esto. Ahí está tu firma, señaló Daniela. Y efectivamente, ahí estaba. Mi firma, en cada página. Yo
Yo no recuerdo haber firmado esto. Lo firmaste, intervino doña Estela con voz dulce pero venenosa. Hace 3 años, cuando Sebastián y Daniela se mudaron. ¿No te acuerdas? Daniela dijo que era para que tuvieran algo oficial, para sentirse seguros, y tú firmaste porque querías que tu hijo fuera feliz. Los recuerdos empezaron a volver, difusos, fragmentados. Sí había firmado unos papeles hace 3 años, pero Daniela había dicho que eran formularios del banco, para agregar a Sebastián como beneficiario de mi cuenta, por si me pasaba algo. Me engañaron, susurré. Me hicieron firmar esto sin decirme qué era. Eso tendrás que demostrarlo, dijo la abogada de Daniela. Pero mientras tanto, este contrato es válido, y según la ley, no puedes desalojarlo sin los 90 días de aviso previo. Don Roberto tomó los papeles, los revisó con rapidez. Su cara se fue poniendo cada vez más seria. Patricia, dijo en voz baja, esto está notariado, tiene todos los sellos legales, es válido. Sentí que las piernas me fallaban. Tuve que apoyarme en la pared. No puede ser, dije, no puede ser. Oh, pero es, dijo Daniela cruzándose de brazos. Así que lamento informarte que tu notificación de 24 horas no vale nada. No puedes echarnos. Esta casa es tanto nuestra como tuya. Miré a Sebastián. Él seguía sin mirarme. Tenía las manos metidas en los bolsillos y la mandíbula apretada. Sebastián, dije con voz quebrada, ¿tú sabías de esto? Finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me destruyó. Culpa. Daniela me dijo que era solo por seguridad, dijo con voz débil. Que si algún día te pasaba algo, nosotros tendríamos dónde vivir. Yo no sabía que ella iba a... ¿Que iba a qué? Lo interrumpió Daniela. ¿Que iba a usar nuestros derechos legales cuando tu madre nos echó de nuestra casa sin motivo? Los eché porque me echaron a mí primero, grité. Ya no podía contener la rabia. Porque me gritaron, porque me hicieron sentir como una extraña en mi propia casa. Tú eres la que exagera todo, respondió Daniela con desprecio. Te pedimos un favor, un simple favor, dejarle tu cuarto a mi mamá por unos días. Y tú hiciste un drama gigante. Como siempre. ¿Como siempre? Repetí incrédula. Sí, como siempre. Siempre eres la víctima, siempre eres la mártir. Siempre es todo sobre ti. Pobre Patricia, pobre suegrita, nunca piensas en nadie más. Cada palabra era un golpe, cada frase, una puñalada. Daniela, ya basta, dijo Sebastián débilmente. Ya basta. ¿En serio, Sebastián? Daniela se volvió hacia él. Tu madre nos echó, nos humilló frente al pueblo entero, nos hizo quedar como malas personas, y tú todavía la defiendes. No la estoy defendiendo, solo digo que... ¡Siempre la defiendes! Daniela estaba gritando ahora. ¡Siempre es ella! ¡Siempre tu mamita! ¿Cuándo vas a entender que yo soy tu familia ahora? Yo y Sofía, no ella. El silencio que siguió fue absoluto. Miré a las personas en la sala. Todas observaban como si esto fuera un espectáculo, como si mi dolor fuera entretenimiento. Y entonces miré a mi hijo, a ese hombre que ya no reconocía, que estaba parado ahí, sin decir nada, mientras su esposa me destrozaba. ¿No vas a decir nada?, le pregunté directamente. ¿Vas a dejar que me hable así? Sebastián abrió la boca, la cerró, bajó la mirada otra vez, y ese silencio fue la respuesta más clara que pudo haberme dado. Muy bien, dije. Mi voz sonaba extrañamente calmada. Tienen razón, el contrato es legal, no puedo echarlos en 24 horas. Vi cómo Daniela sonreía con satisfacción. Pero, continué, puedo hacer otras cosas. Esta casa tiene mi nombre, solo mi nombre. Puedo cortar los servicios, puedo dejar de pagar el agua, la luz, el gas. Puedo hacer que vivan aquí muy incómodamente durante esos 90 días. La sonrisa de Daniela desapareció. No te atreverías, dijo. Inténtame. Don Roberto me tocó el hombro. Patricia, no es buena idea. Podrían demandarte por... No me importa, lo interrumpí. Si van a usar trucos legales, yo también puedo. Si van a jugar sucio, yo puedo jugar más sucio. Fue entonces cuando Sebastián finalmente habló, con voz más fuerte de lo que había hablado en todo el día. ¡Ya basta! ¡Las dos! Todos voltearon a verlo. Mamá, Daniela, las dos ya basta. Esto se salió de control. Estamos destruyendo a esta familia por una casa, por un cuarto, por el orgullo. No es por orgullo, dije con voz temblorosa. Es por respeto,
por dignidad, por no ser tratada como basura en mi propia casa. Y tú no entiendes, le dijo a Daniela, que esa mujer me crió, me dio todo. No puedes pedirme que la trate como si no importara. ¿Y yo qué? Respondió Daniela con lágrimas en los ojos. Yo no importo, mi mamá no importa, ¿solo importa ella? Sebastián se pasó las manos por la cara. Se veía exhausto, destruido. No sé qué hacer, dijo finalmente. No sé cómo arreglar esto. Y en ese momento saqué la carpeta que había estado guardando en mi bolso, la carpeta que Mónica me había dado esa mañana. Tal vez esto ayude, dije poniendo la carpeta sobre la mesa. Tal vez si ves esto, entiendas qué está pasando realmente. Daniela palideció. ¿Qué es eso? ¿Por qué no lo abres y lo averiguas? Sebastián se acercó a la mesa, tomó la carpeta, la abrió y comenzó a leer. Vi cómo su expresión cambiaba, de confusión a sorpresa, de sorpresa a incredulidad, de incredulidad a horror. ¿Qué es esto, Daniela?, preguntó con voz temblorosa. Yo puedo explicarlo. Estas son conversaciones tuyas, publicaciones tuyas, hablando mal de mi madre, planeando cómo sacarla de la casa. Su voz iba subiendo de volumen. ¿Esto es real? ¿Tú escribiste esto? Daniela no respondió, solo miraba el suelo. ¡Respóndeme! Sí, gritó finalmente. Sí, lo escribí. ¿Y qué? Todo lo que dije es verdad. Tu madre es controladora. Sí me metía en todo. Y sí, quería que se fuera, porque esta casa debería ser nuestra, no de ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián dejó caer la carpeta. Las hojas se esparcieron por el suelo. Todas esas palabras, todas esas mentiras, expuestas para que todos las vieran. Me manipulaste, dijo Sebastián casi en un susurro. Durante meses, me hiciste creer que mi mamá era el problema, que ella era la que no nos dejaba vivir, y todo el tiempo eras tú. Sebastián, yo solo quería lo mejor para nosotros. ¿Lo mejor? ¿Destruir mi relación con mi madre era lo mejor? Las personas en la sala empezaron a murmurar, a recoger sus cosas. La abogada de Daniela se puso pálida. Creo que es momento de que me vaya, dijo guardando sus papeles rápidamente. Uno por uno, todos los invitados comenzaron a salir. Nadie quería estar ahí, nadie quería ser parte de lo que estaba por venir, hasta que solo quedamos nosotros, Sebastián, Daniela, doña Estela, don Roberto y yo. Doña Estela se puso de pie, todavía con Sofía en brazos. Daniela, vámonos, dijo con voz firme. No tenemos que quedarnos aquí y soportar esto. No, dijo Sebastián, nadie se va, todavía no. Porque esto se termina hoy, aquí, ahora. Se volvió hacia mí, y por primera vez en días vi a mi hijo, a mi verdadero hijo, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón destrozado. Mamá, dijo con voz quebrada, lo siento tanto. Y lo que pasó después fue algo que ninguno de nosotros vio venir. Mamá, lo siento. Esas dos palabras salieron de la boca de Sebastián con tanto dolor que sentí como si algo dentro de mí se quebrara y se sanara al mismo tiempo. Dio un paso hacia mí, luego otro. Y entonces, por primera vez en días, mi hijo me abrazó. No fue un abrazo tibio, no fue un abrazo obligado. Fue el abrazo de un niño que se da cuenta de que ha lastimado a su madre. El abrazo de alguien que acaba de despertar de una pesadilla. Lo siento tanto, repetía entre sollozos. Lo siento. Yo no podía hablar. Solo lo abrazaba de vuelta, sintiendo cómo sus lágrimas mojaban mi hombro, sintiendo cómo temblaba, sintiendo cómo, después de tantos días de oscuridad, finalmente había un rayo de luz. Sebastián. La voz de Daniela cortó el momento. ¿En serio? ¿En serio vas a creerle a ella? Esas conversaciones están sacadas de contexto. Yo estaba desahogándome con una amiga. Todo el mundo habla mal de sus suegras. Sebastián se separó de mí. Se limpió las lágrimas. Se volvió hacia su esposa. No, Daniela. No todo el mundo planea durante meses sacar a su suegra de su propia casa. No todo el mundo manipula a su esposo para que vea a su madre como el enemigo. Yo no te manipulé. Solo te abrí los ojos. ¿Me abriste los ojos? La voz de Sebastián subió de volumen. ¿O me cegaste? Porque ahora que leo esto, ahora que veo todo junto, me doy cuenta de cosas, de cómo cada vez que mi mamá decía algo, tú decías lo contrario,
de cómo cada vez que yo quería pasar tiempo con ella, tú tenías alguna emergencia, de cómo poco a poco me fuiste alejando de ella. Porque ella no nos dejaba vivir, porque tú no querías compartirme, gritó Sebastián. Querías que yo eligiera, entre mi madre y tú, y yo fui tan tonto que caí en tu juego. Daniela comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de furia, de rabia por haber sido descubierta. Claro, ahora soy la mala, ahora todo es mi culpa. ¿Y qué hay de tu madre? Ella nos echó, nos humilló, nos dejó sin casa, porque tú pusiste a tu madre a dormir en su cama, respondió Sebastián, en su cuarto, en su espacio más íntimo. ¿Cómo esperabas que reaccionara? Esperaba que tuviera empatía. Mi madre estaba sufriendo. ¿Y la mía no? La voz de Sebastián se quebró otra vez. ¿Mi madre no estaba sufriendo cuando le quité su cuarto? ¿Cuando la traté como si no importara? ¿Cuando le grité y le dije que se fuera? Se tapó la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Dios mío, murmuró. ¿Qué he hecho? ¿Qué le he hecho a mi madre? Doña Estela, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Sebastián, tienes que entender. Daniela solo estaba cuidando de su familia, de su madre. No hay nada malo en eso. ¿No hay nada malo? Sebastián la miró directamente. ¿No hay nada malo en mentir? ¿En manipular? ¿En destruir la relación entre una madre y su hijo? Yo no destruí nada, dijo doña Estela con frialdad. Tu madre lo hizo ella sola con su actitud. ¿Mi actitud? Hablé por primera vez desde el abrazo. Mi voz sonaba más fuerte de lo que esperaba. ¿Cuál actitud? ¿La de abrir las puertas de mi casa? ¿La de cuidar a mi nieta? ¿La de cocinar y limpiar y hacer todo para que ustedes estuvieran cómodos? ¿La de meterte donde no te llaman?, respondió doña Estela con veneno. La de creer que esta casa es solo tuya cuando tu hijo vive aquí. La de no entender que ya no eres la mujer más importante en su vida. Esas palabras dolieron más de lo que quería admitir. Señora, intervino don Roberto, creo que es momento de que se retire. Esto es un asunto familiar. Yo soy familia, gritó doña Estela. Soy la abuela de esa niña. Tengo tanto derecho a estar aquí como ella. No, señora. La voz de Sebastián era ahora firme, fría. Usted no tiene ningún derecho a estar aquí. Esta es la casa de mi madre, y usted no es bienvenida. Doña Estela lo miró como si le hubiera abofeteado. ¿Qué dijiste? Que tiene que irse. Ahora. Usted y su hija usaron esta casa. Nos usaron a todos, para su propio beneficio. Y yo fui tan ciego que no lo vi. Sebastián, no puedes hablarle así a mi madre, dijo Daniela con voz temblorosa. ¿No puedo? ¿Por qué no? Ella le habló así a mi madre. Tú le hablaste así a mi madre. ¿Por qué mi madre tiene que aguantar pero la tuya no? Porque mi madre me dio la vida. Me crió sola. Pasó por un divorcio horrible. Merece respeto. ¿Y la mía no? Sebastián estaba gritando otra vez. Mi madre que me crió con mi padre, que trabajó cada día de su vida para darme un hogar, que vendió sus cosas para pagarme la universidad, que se quedó conmigo cuando mi padre murió y yo me derrumbé. ¿Ella no merece respeto? El silencio que siguió fue absoluto. Daniela no tenía respuesta. Doña Estela miraba el suelo. Y yo apenas podía respirar, porque después de días de sentirme invisible, de sentirme como si no importara, mi hijo finalmente me estaba defendiendo. Sebastián, dijo Daniela con voz más suave, más manipuladora, sé que estás enojado, sé que las cosas se salieron de control, pero podemos arreglar esto. Podemos hablar, podemos... No, Sebastián negó con la cabeza. No podemos, porque yo ya no confío en ti. Las palabras cayeron como piedras. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que mentiste. Durante meses, me hiciste dudar de mi madre. Me hiciste creer que ella era el problema, y ahora veo que el problema eras tú. Y no sé si puedo perdonar eso. Daniela palideció. Sebastián, soy tu esposa. Tenemos una hija. Lo sé. Créeme que lo sé. Y por eso mismo es tan grave lo que hiciste. Porque no solo me lastimaste a mí, lastimaste a nuestra familia. Destruiste la relación de Sofía con su abuela paterna. ¿Todo para qué? ¿Para tener esta casa? ¿Para que tu madre se sintiera importante? Mi madre necesitaba ayuda. Y mi madre también. Sebastián se pasó las manos por el cabello. Estaba al borde del colapso.
¿No lo entiendes? Mi madre perdió a su esposo hace 8 años. Vive sola. Nos abrió su casa porque nos amaba, porque quería tenernos cerca. Y nosotros, yo, la traté como si fuera un estorbo. Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban rojos, su cara, hinchada de llorar. Mamá, dijo con voz quebrada, no hay palabras para decirte cuánto lo siento. He sido el peor hijo del mundo. Te fallé. Te herí de la forma más horrible. Y lo peor es que no hay nada que pueda hacer para arreglarlo. Sebastián. No, déjame terminar. Necesito decir esto. Respiró profundo. Cuando papá murió, yo te prometí que nunca te iba a dejar, que siempre iba a estar ahí para ti. Y rompí esa promesa de la peor manera posible. No solo te dejé, te eché, de tu propia casa, como si tú fueras la extraña, como si tú fueras el problema. Las lágrimas caían libremente por su rostro ahora. Y todo este tiempo que pasé justificando a Daniela, defendiendo a doña Estela, alejándome de ti, papá debe estar revolcándose en su tumba, porque él te amaba, te adoraba, y me enseñó a hacer lo mismo. Y yo lo olvidé. Olvidé todo lo que él me enseñó. Mi propio corazón estaba destrozado, porque ver a mi hijo así, tan roto, tan arrepentido, dolía más que cualquier insulto, más que cualquier grito. Sebastián, logré decir con voz temblorosa, tu padre estaría orgulloso de que finalmente abriste los ojos, de que reconociste tu error. Eso es lo que te enseñó, a ser un hombre de bien, a admitir cuando te equivocas. Pero es tarde, ¿verdad? Sebastián rió sin alegría. Ya te lastimé demasiado. Ya dañé nuestra relación sin remedio. No es tarde, dije firmemente. Nunca es tarde para una madre perdonar a su hijo. ¿Me perdonas? Su voz era la de un niño pequeño, vulnerable, esperanzada. Te perdono, dije sin dudar. Siempre te voy a perdonar, porque eres mi hijo, y el amor de una madre no tiene límites. Daniela soltó un sonido de frustración. Esto es ridículo. Sebastián, ¿en serio? ¿Vas a creerle todo? ¿Vas a olvidar todo lo que tu madre hizo? ¿Cómo nos echó? ¿Cómo nos humilló? Ella tenía derecho, respondió Sebastián sin mirarla. Tenía todo el derecho, porque era su casa, su espacio, y nosotros abusamos de su bondad. No fuimos nosotros, fue tu madre la que exageró todo. ¡Basta! El grito de Sebastián nos hizo saltar a todos. Incluso Sofía despertó en brazos de doña Estela y comenzó a llorar. Sebastián se acercó a doña Estela y tomó a su hija en brazos. La meció suavemente hasta que la niña se calmó. Escúchenme bien, dijo con voz firme pero controlada. Esta farsa se termina hoy. Daniela, tú y tu madre van a salir de esta casa. Ahora, van a buscar un lugar donde quedarse, un hotel, un departamento, lo que sea. Pero no van a estar aquí. ¿Y tú? Preguntó Daniela con voz temblorosa. Sebastián miró a Sofía. Luego me miró a mí, y vi en sus ojos una lucha interna. Una guerra entre su papel de esposo y su papel de hijo. Yo me voy con ustedes, dijo finalmente, porque eres mi esposa, y Sofía es mi hija, y necesito tiempo para pensar, para entender todo esto, para decidir qué hacer. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Porque a pesar de todo, a pesar de que había visto la verdad, mi hijo todavía elegía irse. Pero entonces agregó algo más. Pero no vamos a vivir de tu madre, Daniela. Vamos a buscar nuestro propio lugar, con nuestro propio dinero. Y vas a buscar ayuda, terapia, porque lo que hiciste no es normal, no es sano. Y si queremos tener alguna oportunidad de que este matrimonio funcione, necesitas trabajar en ti. Daniela abrió la boca para protestar, pero Sebastián levantó la mano. No es negociable. O buscas ayuda o esto se termina, y perderás a tu familia, a mí, a Sofía, todo. Daniela cerró la boca. Asintió lentamente. Las lágrimas caían por su rostro, pero ya no eran lágrimas de manipulación. Eran lágrimas de miedo. Miedo real de perder lo que tenía. Y una cosa más, continuó Sebastián. Este contrato de comodato, lo vamos a anular, no sé cómo, pero lo vamos a anular, porque fue obtenido mediante engaño, y esta casa vuelve a ser completamente de mi madre, como siempre debió ser. Don Roberto asintió. Podemos demostrar el engaño, con testigos, con evidencia. No será fácil, pero se puede hacer.
Sebastián se acercó a mí, con Sofía en brazos. Mi nieta dormía otra vez, ajena a todo el drama que se desarrollaba a su alrededor. «Mamá», dijo Sebastián, «sé que no merezco nada de ti. Sé que te lastimé de formas imperdonables, pero te pido una cosa, solo una». «¿Qué cosa?» «No alejes a Sofía de tu vida. Ella te ama, te necesita. Y aunque yo no merezca tu perdón, ella no tiene culpa de nada de esto». Miré a mi nieta, esa hermosa niña que se parecía tanto a su abuelo. Esa criatura inocente que había sido usada como arma en una guerra que no pidió. «Nunca la alejaría», dije tocando suavemente su cabecita. «Es mi nieta. La amo. Siempre la voy a amar». «Gracias», susurró Sebastián. «Gracias, mamá». Me dio un beso en la frente, largo, lleno de amor, lleno de arrepentimiento, y entonces se dio la vuelta. «Vámonos», le dijo a Daniela. «Empaquen lo necesario. Nos vamos en 1 hora». La siguiente hora fue un torbellino de movimiento. Daniela y doña Estela subieron a empacar. Sebastián se quedó en la sala conmigo, en silencio, sin saber qué decir. Don Roberto me puso una mano en el hombro. «¿Estás bien?», asentí, aunque no estaba segura de si era verdad, porque había ganado, había recuperado mi casa, había expuesto la verdad, había visto a mi hijo despertar de la manipulación, pero también había perdido, porque mi hijo se iba, mi nieta se iba, y no sabía cuándo los volvería a ver. Cuando finalmente bajaron con sus maletas, me quedé de pie en la puerta, viendo cómo cargaban el carro, viendo cómo mi familia se desmoronaba. Sebastián fue el último en salir. Se detuvo frente a mí. «Te voy a llamar», prometió, «todos los días. Y vamos a arreglar esto, de alguna forma, te lo prometo». «Está bien», dije, aunque mi corazón estaba roto. «Te amo, mamá». «Yo también te amo, hijo». Se fue. El carro arrancó, se alejó por la calle, y yo me quedé ahí, parada en el umbral de mi casa vacía, sintiendo como todo el peso de los últimos días caía sobre mí. Don Roberto se quedó conmigo. No dijo nada, solo estuvo ahí, porque a veces la presencia de alguien vale más que 1000 palabras. Entré a mi casa vacía, mi casa silenciosa, la casa que había luchado tanto por recuperar, y me senté en el sillón de la sala, el mismo sillón donde me había sentado con Fernando miles de veces, el mismo sillón donde acunaba a Sebastián cuando era bebé, y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que había ganado, por todo lo que nunca volvería a ser igual. Pero en medio de ese llanto sentía algo más, paz, porque había recuperado mi dignidad, había puesto límites, había defendido mi espacio, había demostrado que tenía valor más allá de ser madre. Y eso, de alguna extraña forma, era suficiente, al menos por ahora. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que esta no era la última batalla, era solo la primera. Los primeros 3 días después de que se fueron los más difíciles de mi vida. La casa estaba en silencio, un silencio que era diferente al silencio de antes. Antes era un silencio tranquilo, pacífico, el silencio de una mujer que vive sola pero está en paz. Este era un silencio pesado, doliente, el silencio de una casa que había sido escenario de una guerra. Caminaba por las habitaciones y veía fantasmas. En la cocina veía a Sebastián de niño, sentado en la mesa haciendo su tarea mientras yo preparaba la cena. En la sala veía a Fernando leyendo el periódico, sus lentes en la punta de la nariz. En el jardín veía a Sofía corriendo entre las flores, riendo. Todos fantasmas, todos recuerdos. Don Roberto pasaba todos los días. Me traía comida. «Tienes que comer, Patricia», decía, y yo asentía, aunque la comida no tenía sabor. Aunque cada bocado se sentía como tragar piedras. Marta, Rosa, Carmen, todos mis amigos del pueblo también venían. Me acompañaban, me hablaban, intentaban hacerme reír. Y yo apreciaba su esfuerzo, de verdad lo hacía. Pero había un vacío dentro de mí que nadie podía llenar. El vacío de mi hijo. Sebastián llamaba, como había prometido. Todos los días a las 7 de la tarde. Conversaciones cortas, incómodas, llenas de silencios largos. «¿Cómo estás, mamá?» «Bien. ¿Y tú?» «Bien».
Sofía te manda un beso. Dale uno de mi parte. Lo haré. Te amo, mamá. Yo también, hijo. Y colgábamos. Y yo me quedaba mirando el teléfono, sintiendo cómo cada llamada era un recordatorio de todo lo que habíamos perdido. Fue en la cuarta noche cuando algo cambió. Estaba sentada en mi cama, en mi habitación que finalmente había recuperado, mirando las fotos en mi mesa de noche. Fotos de Fernando, de Sebastián bebé, de los tres juntos. Y entonces mi teléfono sonó. No era la hora de la llamada de Sebastián. Eran las 11 de la noche. Contesté alarmada. ¿Bueno? Patricia. Era la voz de Sebastián, pero sonaba diferente, quebrada, asustada. Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir, por favor? Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? ¿Está bien, Sofía? Sofía está bien. Pero yo necesito a mi mamá. No hice preguntas. Me vestí en 5 minutos. Tomé las llaves del carro que había dejado de usar desde que me fui al hotel y manejé hacia la dirección que Sebastián me había dado por mensaje, un pequeño departamento en el centro del pueblo. Toqué la puerta. Sebastián abrió de inmediato. Tenía los ojos rojos, el cabello desordenado. Se veía destrozado. ¿Qué pasó?, pregunté entrando. El departamento era pequeño, 2 habitaciones, una sala comedor, todo muy austero, muy diferente a mi casa espaciosa. Daniela se fue, dijo Sebastián con voz temblorosa. Se llevó a Sofía, a casa de su madre. Dice que necesita espacio para pensar. Me senté en el sofá, procesando. ¿Cuándo? Hace 2 horas. Tuvimos una discusión. Yo le dije que necesitaba que fuera honesta conmigo, que me dijera la verdad sobre todo. Y ella estalló. Dijo que estaba cansada, que no podía más, que si iba a seguir defendiéndote a ti, entonces ella se iba. Sebastián se dejó caer en el sofá junto a mí. Se cubrió la cara con las manos. Y la dejé ir, mamá. No la detuve, porque me di cuenta de algo. ¿De qué? De que no sé quién es. He estado casado con ella 6 años. Tenemos una hija. Y no sé quién es realmente. Porque todo este tiempo, todo lo que creía que sabía de ella, era mentira. Me quedé en silencio, dejándolo hablar. Ella me decía que te amaba, que te respetaba, que estaba agradecida por todo lo que hacías por nosotros. Y yo le creía, porque quería creer, porque era mi esposa, porque era la madre de mi hija. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero ahora veo que todo era actuación, todo era manipulación. Y lo peor es que yo me dejé. Fui tan fácil de engañar. No fue tu culpa, dije suavemente. ¿No? Me miró con ojos llenos de dolor. Yo elegí creerle a ella por encima de ti. Yo elegí dudar de ti, de mi propia madre, la mujer que me crió, que me amó incondicionalmente, y dudé de ti por una mujer que me estaba usando. Sebastián. No, mamá, déjame terminar. Necesito decir esto. Respiró profundo. He estado pensando mucho estos días, repasando todo, y me he dado cuenta de cosas, de cómo Daniela siempre encontraba la forma de que yo dudara de ti, de cómo siempre sembraba pequeñas dudas, comentarios sutiles, cosas que en el momento parecían inocentes, pero que con el tiempo se acumulaban. Asentí, porque yo también había visto esos comentarios, esas pequeñas puñaladas disfrazadas de observaciones casuales. Y lo más triste, continuó Sebastián, es que funcionó. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a verte diferente, a verte como Daniela quería que te viera, como una suegra entrometida, como alguien que no nos dejaba vivir nuestra vida. ¿Y ahora?, pregunté. ¿Cómo me ves ahora? Me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo: claridad. Ahora te veo como lo que siempre has sido, mi madre, la mujer más fuerte que conozco, la que se rompió la espalda construyendo esa casa, la que trabajó cada día de su vida para darme un futuro, la que me sostuvo cuando papá murió y yo pensé que no podría seguir. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. Y me avergüenza, dijo con voz quebrada. Me avergüenza haber permitido que alguien me hiciera dudar de ti. Me avergüenza haber sido tan débil. Lo abracé, porque era mi hijo, y porque a pesar de todo el dolor, a pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo mi niño. No eres débil, le dije. Fuiste manipulado. Hay una diferencia. ¿La hay? Sí, porque un hombre débil no reconoce sus errores. Un hombre débil no pide perdón.
Un hombre débil no llama a su madre a las 11 de la noche porque la necesita. Tú hiciste todo eso. Eso no es debilidad. Eso es fortaleza. Nos quedamos así un rato, abrazados, llorando juntos, sanando juntos. Finalmente, Sebastián se separó. Se limpió las lágrimas. Necesito preguntarte algo, dijo. Y necesito que seas honesta conmigo. Siempre lo soy. ¿Crees que puedas salvar mi matrimonio? La pregunta me tomó por sorpresa, porque no sabía qué responder. No sabía si debía responder con el corazón o con la razón. ¿Tú quieres salvarlo?, pregunté en cambio. Sebastián se quedó pensando. Largo tiempo. No lo sé, admitió finalmente. Parte de mí sí, por Sofía, porque no quiero que crezca en un hogar roto, porque no quiero ser el padre que solo la ve los fines de semana. Hizo una pausa. Pero otra parte de mí ya no confía en Daniela. Y no sé si puedo vivir así, sin confianza, siempre preguntándome si me está manipulando, siempre dudando de sus palabras. ¿Y qué dice ella?, pregunté. ¿Quiere salvar el matrimonio? Dice que sí, pero solo si yo dejo de priorizarte. Esas fueron sus palabras, si dejo de priorizarte a ti. Sentí una punzada en el pecho. ¿Y qué le dijiste? Le dije que tú eres mi madre, que siempre vas a ser importante para mí, y que si ella no puede aceptar eso, entonces no sé si tenemos futuro. Sebastián, no, mamá, ya basta de tener que elegir, ya basta de sentir que tengo que escoger entre mi madre y mi esposa. Eso no es amor, eso es manipulación. Tenía razón, y me alegraba que finalmente lo viera, pero algo dentro de mí sentía pena por Daniela, porque entendía, de alguna forma retorcida, por qué había hecho lo que hizo. ¿Puedo decirte algo?, pregunté. Algo que tal vez no quieras escuchar. Claro, creo que Daniela tenía miedo. Sebastián me miró confundido. ¿Miedo de qué? Miedo de perderte, miedo de no ser suficiente, miedo de que tu amor por mí fuera más fuerte que tu amor por ella. Pero eso es ridículo. Yo la amo, la elegí, me casé con ella. Lo sé, pero el miedo no es racional. Y creo que Daniela creció viendo cómo tú y yo teníamos una relación cercana, y en lugar de alegrarse por eso, se sintió amenazada. Sintió que tenía que competir conmigo por tu amor. Sebastián se quedó en silencio, procesando. No estoy justificando lo que hizo, continué. Lo que hizo estuvo mal, muy mal, pero entiendo de dónde vino. Entiendo que el miedo puede hacer que las personas hagan cosas terribles. ¿Por qué la defiendes?, preguntó Sebastián. Después de todo lo que te hizo. No la defiendo, solo trato de entenderla. Porque he aprendido algo en estos días, hijo. He aprendido que la gente herida hiere a otros, que las personas que tienen miedo atacan, y que a veces la persona más difícil es la que más necesita amor. Sebastián me miró con admiración. ¿Cómo puedes ser tan compasiva? Después de todo, porque soy tu madre, y las madres aprendemos a perdonar. Aprendemos a ver más allá del dolor, a entender que todos somos humanos, todos cometemos errores, todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Le darías una segunda oportunidad a Daniela?, la pregunta me golpeó, porque no sabía la respuesta. No estaba segura de si podía. No lo sé, dije honestamente, pero sé que si ustedes van a intentar salvar su matrimonio, necesitan ayuda, terapia, alguien que los ayude a comunicarse, a reconstruir la confianza, porque sin ayuda solo van a seguir cayendo en los mismos patrones. Sebastián asintió lentamente. Tienes razón, tienes toda la razón. Se levantó del sofá, caminó hacia la ventana, miró hacia afuera, hacia las luces del pueblo. Papá me diría que luchara por mi familia, dijo suavemente. Me diría que el matrimonio no es fácil, que requiere trabajo, sacrificio. Tu padre también me diría que me respetara, agregué, que te aseguraras de que tu esposa me tratara con dignidad, porque él nunca toleró que nadie me faltara al respeto. Sebastián sonrió tristemente. Lo extraño tanto. Yo también, hijo, yo también. Nos quedamos en silencio un momento. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar?, preguntó finalmente. Ustedes dos, tú y papá. Pensé en eso, en Fernando, en cómo manejábamos los conflictos, en cómo nos amábamos incluso en los momentos difíciles. Tu padre y yo teníamos una regla, dije. Nunca nos íbamos a dormir enojados.
No importaba qué tan grande fuera la pelea, nos quedábamos despiertos hasta resolverlo, porque sabíamos que cada día que dejábamos pasar, el resentimiento crecía. ¿Nunca pelearon por familia política? Claro que sí. Tu abuela materna, mi mamá y tu padre tuvieron sus roces, pero Fernando siempre fue claro. Me respetaba a mí, respetaba a mi madre, pero no dejaba que nadie pusiera veneno en nuestra relación. Y yo hacía lo mismo con sus padres. ¿Y cómo lo lograban? Comunicación, honestidad y límites claros. Tu padre me decía cuando algo que mi madre hacía le molestaba, y yo lo escuchaba, porque su opinión importaba. Pero también le pedía que fuera justo, que no exagerara, que entendiera que mi madre venía de otro tiempo, de otra generación. Sebastián volvió a sentarse. Parecía más calmado, más centrado. Gracias, mamá, dijo, por venir, por escucharme, por no juzgarme. Siempre voy a estar aquí, hijo. Siempre. Me quedé con él hasta las 2 de la mañana. Hablamos de todo, de su infancia, de Fernando, de los errores que ambos habíamos cometido, de cómo reconstruir lo que se había roto. Cuando finalmente me fui, manejé de regreso a casa sintiendo algo diferente en mi pecho. Ya no era solo dolor, ya no era solo rabia, era esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos sanar de esto. No inmediatamente, no sin esfuerzo, pero eventualmente. Llegué a casa, entré, y por primera vez en días, el silencio no se sentía pesado, se sentía pacífico. Me senté en mi cama, miré las fotos en mi mesa de noche, y le hablé a Fernando, como hacía a veces cuando lo extrañaba demasiado. Nuestro hijo va a estar bien, le dije a su foto. Cometió errores, grandes errores, pero tiene tu corazón, y eso significa que va a encontrar el camino de regreso. Y en ese momento mi teléfono vibró. Un mensaje de Sebastián. Gracias por esta noche, mamá. Hablé con Daniela. Vamos a intentar terapia. No prometo nada, pero vamos a intentar. Te amo. Sonreí. Por primera vez en días, sonreí de verdad, porque había luz al final del túnel. Pequeña, lejana, pero ahí, y a veces, eso es todo lo que necesitamos, un poco de luz en la oscuridad. Lo que ninguno de nosotros sabía era que el camino hacia esa luz iba a ser mucho más complicado de lo que imaginábamos, y que antes de que todo terminara, íbamos a enfrentar una prueba que pondría a prueba todo lo que habíamos aprendido. Pero esa noche, en la paz de mi habitación, me permití tener esperanza, y eso fue suficiente. Las semanas siguientes fueron un proceso lento de sanación. Sebastián y Daniela comenzaron terapia. Yo no preguntaba mucho al respecto. No era mi lugar. Pero notaba cambios en mi hijo. Pequeños cambios. Buenos cambios. Llamaba más seguido. Pasaba a visitarme los sábados con Sofía. Daniela nunca venía, pero eso estaba bien. Ambas necesitábamos distancia. Don Roberto trabajaba en anular el contrato de comodato. Era un proceso lento, lleno de papeles y trámites, pero íbamos avanzando. La evidencia del engaño era clara. Solo era cuestión de tiempo. Y entonces, un martes por la tarde, recibí una llamada inesperada. «Señora Patricia», era una voz de mujer. No la reconocí. «Sí, soy yo. Soy la doctora Ramírez. Soy la terapeuta de su hijo y su nuera. ¿Tendría tiempo para venir a una sesión? Daniela ha pedido hablar con usted, con un mediador presente». Mi corazón se aceleró. No sabía si estaba lista para eso, pero algo dentro de mí dijo que sí. «¿Cuándo? ¿Le parece bien este viernes a las 4 de la tarde? Ahí estaré». El viernes llegó demasiado rápido. Me vestí con cuidado. Quería verme serena, fuerte. La oficina de la terapeuta era acogedora. Paredes color beige, cuadros tranquilos, una planta en la esquina. Daniela ya estaba ahí cuando llegué. Se veía diferente, más delgada, más pálida. Tenía ojeras profundas. Sebastián estaba a su lado. Me dio un abrazo cuando entré. «Gracias por venir, mamá», susurró. La doctora Ramírez nos acomodó. Yo en un sillón, Daniela y Sebastián en otro frente a mí. «Patricia», comenzó la doctora, «Daniela tiene algo que quiere decirle. Le he pedido que sea completamente honesta, sin defensas, sin excusas, solo la verdad». Miré a Daniela. Ella evitaba mi mirada. «Patricia», dijo finalmente con voz temblorosa,
Yo quiero pedirte perdón. Las palabras salieron con dificultad, como si le doliera pronunciarlas. Sé que lo que hice fue horrible. Manipulé a Sebastián. Te traté mal. Planeé sacarte de tu propia casa. Y lo hice todo porque... Se detuvo. Las lágrimas comenzaron a caer. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? Pregunté suavemente. Miedo de no ser suficiente. De que Sebastián te amara más a ti que a mí. De que yo siempre fuera la segunda opción. Respiró profundo antes de continuar. Mi mamá se divorció cuando yo tenía 12 años. Mi papá la dejó por una mujer más joven. Y durante años vi cómo mi mamá se culpaba. Cómo decía que no había sido suficiente. Que si hubiera sido mejor esposa, él no se habría ido. Y yo crecí con ese miedo, continuó. El miedo de no ser suficiente, de ser reemplazada. Y cuando vi lo cercano que eras con Sebastián, en lugar de alegrarme, lo vi como una amenaza. Pensé que si él te necesitaba tanto, significaba que yo no era suficiente, que yo no podía llenar ese espacio en su vida, y en lugar de hablar de eso, en lugar de trabajar en mi inseguridad, decidí atacarte, decidí alejarte, porque pensé que si tú no estabas, él me necesitaría más a mí. Las lágrimas caían libremente ahora, pero lo único que logré fue lastimar a todos, a ti, a Sebastián, a nuestra familia, y casi destruyo mi matrimonio por mi propio miedo. Se limpió las lágrimas con un pañuelo. No espero que me perdones. Sé que no lo merezco, pero necesitaba decirte que lo siento, que me arrepiento de cada palabra cruel, de cada plan malicioso, de todo. El silencio que siguió fue largo. Miré a Daniela. Realmente la miré, y vi lo que había estado negándome a ver. Una mujer rota, una mujer herida, una mujer que actuaba desde su dolor. ¿Y tu madre?, pregunté. ¿Ella también lo siente? Daniela bajó la mirada. Mi madre no va a pedir perdón. Ella cree que hicimos lo correcto, que defendimos a nuestra familia. Ya veo, pero yo me estoy alejando de ella, agregó rápidamente. La doctora Ramírez me ayudó a ver que mi mamá proyecta su dolor en mí, que me enseñó a ver a las suegras como enemigas porque así veía ella a la suya, y yo no quiero seguir ese patrón. Estoy orgulloso de ella, intervino Sebastián. Sé que esto es difícil, confrontar a tu propia madre, pero lo está haciendo, por nosotros, por nuestra familia. Miré a mi hijo, vi el amor en sus ojos cuando miraba a Daniela, y entendí algo. Él había elegido, no entre ella y yo, había elegido sanar, elegido crecer, elegido construir algo mejor. Daniela, dije finalmente, aprecio tu honestidad, aprecio que reconozcas lo que hiciste. ¿Me perdonas?, preguntó con voz esperanzada. Estoy trabajando en eso, respondí honestamente. El perdón no es instantáneo, es un proceso, pero te prometo que lo estoy intentando. Por Sebastián, por Sofía, por todos nosotros. Daniela asintió. Es más de lo que merezco. Todos merecemos perdón, dije. Todos cometemos errores. La diferencia está en si los reconocemos y trabajamos para ser mejores. La doctora Ramírez sonrió. Esto es un gran paso, para todos. La sesión continuó. Hablamos de límites, de expectativas, de cómo reconstruir la confianza. Al final, cuando nos despedíamos, Daniela se acercó a mí. Patricia, dijo tímidamente, ¿crees que algún día podamos, no sé, tomar un café? ¿Conocernos de verdad? Sin mentiras, sin juegos. La miré, y por primera vez vi potencial. Vi la posibilidad de algo nuevo. Algún día, dije, cuando ambas estemos listas. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Gracias. Manejé de regreso a casa sintiendo algo extraño en el pecho. No era felicidad completa. Todavía había dolor, todavía había cicatrices, pero había algo más, algo que no había sentido en semanas, esperanza real. Y esa noche, cuando Sebastián me llamó a las 7 como siempre, nuestra conversación fue diferente. ¿Cómo te sientes, mamá? Cansada, pero bien. ¿Y tú? Aliviado. Daniela ha estado trabajando mucho en sí misma, y yo también. Estamos aprendiendo a comunicarnos, de verdad. Me alegro, hijo. Mamá, hay algo más que quiero decirte. Dime. Anulamos el contrato. Don Roberto lo logró. La casa es completamente tuya otra vez.
sin ataduras. Cerré los ojos. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Gracias, susurré. No, gracias a ti, por no rendirte, por luchar por lo que era tuyo, por enseñarme que poner límites no es egoísmo, es amor propio. Colgamos, y me quedé sentada en mi sala, en mi casa que finalmente era solo mía otra vez, sintiendo paz. Porque la justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene del simple acto de que la verdad salga a la luz, de que las personas reconozcan su error, de que el amor sea más fuerte que el orgullo. Y aunque el camino había sido doloroso, aunque las cicatrices permanecerían, sabía que habíamos aprendido algo valioso, que las familias pueden romperse, pero también pueden sanar. Y nosotros estábamos sanando, lentamente, dolorosamente, pero sanando. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían perdonado? ¿O el dolor habría sido demasiado grande? Porque lo que viene ahora es la parte más importante de esta historia, la lección final, el legado que quiero dejar. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en que encontré a doña Estela durmiendo en mi cama. 6 meses desde que mi vida cambió para siempre. Estoy sentada en mi jardín, el mismo que Fernando y yo plantamos hace tantos años. Es una tarde tranquila de domingo. El sol está bajando y pinta el cielo de naranja y rosa. En mis manos tengo una taza de café que ya está fría, pero no me importa. No es por el café que estoy aquí, es por la paz. Sofía está jugando en el césped. Tiene 4 años ahora. Sebastián la trae todos los domingos. A veces viene solo con ella, a veces viene con Daniela, pero siempre vienen, y eso es lo que importa. «Abuela, mira», grita Sofía mostrándome una mariposa que se posó en su mano. «¡Qué hermosa, mi amor!», le digo sonriendo. Sebastián está sentado a mi lado. Ya no hay tensión entre nosotros. Ya no hay silencios incómodos. Hemos aprendido a hablar, a decir la verdad, a poner límites con amor. «¿En qué piensas, mamá?», me pregunta. «En todo», respondo honestamente. «En cómo llegamos aquí, en todo lo que tuvimos que pasar para encontrar esta paz». Él asiente. «Fue duro. Sí, pero necesario. Daniela está adentro preparando limonada. Decidió venir hoy. No siempre viene, y eso está bien. Todavía estamos construyendo nuestra relación. Todavía hay días difíciles, pero hay respeto, hay límites claros y hay intención de sanar. Cuando sale con la jarra, me sonríe. No es la sonrisa falsa de antes, es genuina, pequeña, pero genuina. «Gracias, Daniela», digo cuando me sirve un vaso. «De nada, Patricia». Nos sentamos en silencio un momento, los tres, viendo a Sofía correr entre las flores, y me doy cuenta de algo. Esto es lo que siempre quise. No una familia perfecta, sino una familia real, con sus heridas, con sus cicatrices, pero juntos, intentándolo. Esa noche, después de que se van, me quedo en la sala, mirando las paredes de esta casa que tanto luché por recuperar, las paredes que vieron mi dolor, mi rabia, mi transformación, y me pregunto, ¿valió la pena? ¿Valió la pena todo ese sufrimiento? ¿Toda esa batalla? Y la respuesta es sí, 1000 veces sí, porque aprendí algo que nunca había entendido antes, que el amor de una madre no significa aguantar todo. No significa sacrificar tu dignidad por mantener la paz. No significa desaparecer para que otros brillen. El verdadero amor, el amor sano, incluye límites, incluye respeto, incluye la capacidad de decir, esto no está bien, y no lo voy a permitir. Durante años creí que ser buena madre significaba ser complaciente, significa decir que sí a todo, significa poner las necesidades de mi hijo por encima de las mías, siempre. Pero ese día, cuando Sebastián me gritó, cuando me echó de mi propia casa, algo dentro de mí despertó. Una voz que había estado dormida durante demasiado tiempo, una voz que decía, tú también importas, tu espacio importa, tu dignidad importa. Y aunque fue doloroso, aunque me costó lágrimas y noches sin dormir, defender esa voz fue lo mejor que pude haber hecho, no solo por mí, por Sebastián también, porque le enseñé algo que necesitaba aprender, que las madres son seres humanos, con sentimientos, con límites, con necesidad de respeto, y le enseñé que el verdadero amor no es ciego,
No es incondicional en el sentido de aguanta todo sin quejarte. Es incondicional en el sentido de te amo lo suficiente para decirte cuando estás equivocado. Te amo lo suficiente para no permitir que me maltrates. Te amo lo suficiente para esperar que seas mejor. Miro la foto de Fernando en la mesa. Han pasado 8 años desde que se fue. Y todavía lo extraño. Pero creo que estaría orgulloso de mí. Orgulloso de que finalmente aprendí a valorarme, a no desaparecer, a ocupar espacio sin disculparme. Pienso en todas las mujeres que tal vez están pasando por algo similar. Las madres que son desplazadas por las nueras. Las suegras que son vistas como el enemigo. Las mujeres que construyeron hogares con sus propias manos solo para ser echadas de ellos. Y quiero decirles algo. No están solas. Y no están equivocadas por defender su espacio. Ser madre no significa ser un tapete. No significa aguantar humillaciones. No significa desaparecer para que tu hijo sea feliz con su pareja. Puedes amar a tu hijo y aún así exigir respeto. Puedes querer lo mejor para él y aún así poner límites. Puedes perdonar y aún así recordar. Puedes sanar y aún así tener cicatrices. Y si tu hijo te hace elegir entre tu dignidad y su amor, entonces no es amor lo que te está ofreciendo. Es control, es manipulación y mereces algo mejor. Aprendí que el silencio puede ser poderoso, pero también aprendí que hay momentos en que necesitamos gritar. Necesitamos decir, basta, no más. Y ese grito no te hace mala madre, te hace humana, te hace fuerte, te hace digna. También aprendí sobre el perdón. El verdadero perdón, no el perdón barato que dice, olvida todo y sigue como si nada pasara, sino el perdón profundo que dice, reconozco tu error, reconozco tu arrepentimiento y elijo soltar el veneno del resentimiento, no por ti, por mí. Daniela y yo nunca seremos amigas cercanas. Tal vez nunca tengamos esa relación de suegra y nuera que aparece en las películas. Y está bien, no todas las relaciones tienen que ser profundas. Algunas pueden ser simplemente respetuosas, cordiales, funcionales, y eso es suficiente. Lo importante es que Sebastián aprendió a ver la manipulación, aprendió a valorar a su madre, aprendió que un hombre no tiene que elegir entre su esposa y su madre, puede amar a ambas, puede honrar a ambas, sin sacrificar a ninguna. Y Sofía, mi hermosa nieta, ella está creciendo viendo un modelo diferente. Está viendo a su abuela que se respeta a sí misma. Está viendo a su padre que honra a su madre. Está viendo a su madre que trabaja en sus heridas. Y tal vez, solo tal vez, cuando ella crezca, no repetirá los patrones de dolor. No verá a las suegras como enemigas. No sentirá que tiene que competir por amor. Porque el amor no es un pastel que se acaba. No es una competencia de quién es más importante. El amor se multiplica. Crece, se expande, y en una familia sana hay espacio para todos. Me levanto del sillón, camino por mi casa que recuperé, mi espacio que defendí, y siento paz. No es la paz de antes, esa paz ingenua que viene de no saber que pueden herirte. Es una paz más profunda, más fuerte, la paz que viene de saber que puedes ser herida y aún así levantarte, que puedes sangrar y aún así sanar. Subo a mi habitación. A mi habitación, la que ya nadie volverá a quitarme. Me acuesto en mi cama, entre mis sábanas, en mi espacio, y sonrío, porque gané. No la batalla contra Daniela, no la batalla contra doña Estela. Gané la batalla contra la versión de mí que creía que no merecía espacio, que creía que su valor estaba solo en lo que podía dar a otros, que creía que ser madre significaba desaparecer. Esa Patricia murió aquel día en la plaza, cuando llamé al abogado, cuando decidí que ya no más, y nació una nueva, una más fuerte, una que sabe su valor, una que puede amar sin perderse a sí misma. Si mi historia ayuda aunque sea a una sola madre a abrir los ojos, si le da fuerza a una sola mujer para defenderse, habrá valido la pena. Todo el dolor, todas las lágrimas, todo, porque las madres también somos personas, también merecemos respeto, también merecemos espacio, también merecemos amor que no venga con condiciones imposibles. Y si alguien te dice lo contrario, si alguien te dice que debes aguantar todo porque así son las madres,
No les creas, porque ser madre no es ser mártir. Es ser ejemplo, ejemplo de fuerza, de dignidad, de amor propio. Y eso es lo que quiero ser para Sofía, para Sebastián, para todas las mujeres que escuchen esta historia. Un ejemplo de que puedes caer, puedes ser herida, puedes llorar, pero también puedes levantarte, puedes sanar, puedes reclamar tu espacio y puedes vivir con paz, con dignidad, con la cabeza en alto. Me llamo Patricia de la Cruz, tengo 56 años y esta es mi historia. La historia de cómo perdí a mi familia por un momento y de cómo, al defenderme, los recuperé de una forma más sana, más real, más fuerte. No fue fácil, nada que valga la pena lo es, pero valió la pena. Cada lágrima, cada batalla, cada noche sin dormir, valió la pena. Y si están pasando por algo similar, quiero que sepan esto. Ustedes también valen la pena. Su espacio vale la pena. Su dignidad vale la pena. No se rindan, no desaparezcan, no se hagan pequeñas para que otros se sientan grandes. Brillen, ocupen espacio, defiendan lo que es suyo, y si tienen que hacerlo solas, háganlo, porque es mejor estar sola con dignidad que acompañada con humillación. Las madres del mundo merecen mejor. Merecemos amor que nos honre, que nos respete, que nos vea. Y si no lo estamos recibiendo, tenemos el derecho, el deber incluso, de exigirlo. Porque somos madres, pero también somos mujeres, somos personas, somos seres humanos dignos de respeto. Nunca lo olviden. Y si mi historia les dio, aunque sea un poco de fuerza, compártanla. Compártanla con alguien que la necesite, con alguna madre que esté dudando de su valor, con alguna mujer que necesite escuchar que está bien defenderse. Porque juntas somos más fuertes, juntas podemos cambiar estos patrones de dolor, juntas podemos construir familias más sanas, una historia a la vez, una madre a la vez, un límite a la vez. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir mi dolor y mi sanación. Y recuerden, nunca es tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es tarde para decir, ya no más. Nunca es tarde para ser libre. Con amor y esperanza, Patricia de la Cruz.